Bien, alumno, buenas noches. Les saludo al profesor Ricardo Herrera con un nuevo tema para el día de hoy. El tema, denominado en este caso 4 operaciones, es el tema número 2. Iniciamos ya con la explicación del tema rápidamente y empezamos, chicos. A ver, vamos a trabajar básicamente como dice el tema, las 4 operaciones, es decir, adición, sustracción, multiplicación y división. Para ello vamos a tener 4 casos en los cuales nos van a dar 2 tipos de datos. Vamos a revisar el caso a caso y vamos a ver cuál es el trabajo, depende de los datos que nos proporcione el problema. Primer caso, ¿qué pasa cuando conozco la suma por allá, la suma y la diferencia de 2 cantidades? Por ejemplo, dice acá, nos dice este mensaje de pronto, esta imagen: hallar el valor de 2 números conociendo su suma y su diferencia. La suma representada por S y la diferencia evidentemente representada por D. ¿Cómo hallo la cantidad mayor y la cantidad menor? Bueno, la cantidad mayor, ya a modo práctico, vamos a hallarlo como suma más diferencia entre 2. Y la menor como suma menos diferencia entre 2. ¿Listo? Veamos ahora un caso explicativo para este tipo de problemas con esos datos, cuando me dan la suma y la diferencia. Dice lo siguiente, ejemplo: Doris y Pamela tienen entre los dos 1000 soles. Pamela tiene 264 más que Doris. ¿Cuánto tiene Doris? Bueno, en primer lugar acá hay que ver los tipos de datos que nos están dando, pues, ¿no? Me dicen que Doris y Pamela tienen entre los dos 1000 soles, es decir, juntos tienen el valor de 1000 soles. Viene a ser dado bajo el tema de la suma, es decir, la suma de las cantidades es el valor de 1000. Reconozcamos ese dato en el problema. La suma vale 1000 soles. Además menciona que si Pamela tiene 264 soles más que Doris, es decir, hay un excedente. Pamela la supera en 264 soles a Doris, es decir, Pamela tiene más cantidad de dinero que Doris. ¿Sí? Pamela tiene más, Doris tiene menos, es decir, Pamela es mayor en cantidad y Doris es menor. ¿En cuánto? En 264 soles. Es decir, si hacemos la diferencia entre Pamela y Doris, Pamela menos Doris, viene a darme el valor de 264, ya que es el exceso. ¿Sí? Entonces, reconocemos por allá la suma, entre las dos tienen 1000 soles, y la diferencia, ya que una tiene más que la otra, es 264 soles. La pregunta es, ¿cuánto tiene Doris? Pero recuerda que hemos analizado de que Pamela, por ser la persona que excede, es decir, tiene más, y Doris tiene menos. Es decir, ¿qué nos están pidiendo? La menor de las cantidades que participan en estas operaciones. Bueno, resolución, ya hemos identificado que Doris es la menor. Entonces acá recalcamos, Doris tiene menos cantidad que Pamela. Entonces estamos a punto de hallar la cantidad menor. ¿Cómo se llama la cantidad menor? Bueno, habíamos dicho que la cantidad mayor es suma más diferencia sobre 2 y la cantidad es suma menos diferencia sobre 2. Reemplazamos, ya que conocemos estos datos, la suma toma el valor de 1000 soles, ahí está. La suma ha sido reemplazada por 1000, menos la diferencia también es dato, 264 soles entre 2. Bueno, esto de acá nos da 736, que dividido entre 2 nos da el valor de 368 soles. ¿Qué significa? Que ya tengo como respuesta la cantidad menor, que ya sabemos que es Doris. Por lo tanto, Doris tiene el valor de 368 nuevos soles. ¿Sí? Hemos cumplido con el ejercicio. Nos daba de dato la suma, la diferencia, y hemos podido hallar la cantidad menor en este caso. Y bueno, también podemos hallar la cantidad mayor, ¿no? Recordemos que ambas cantidades suman 1000. Si yo ya tengo la cantidad menor, puedo también saber cuánto le falta para llegar a 1000 y de esa forma saber también cuánto tiene la cantidad o en cantidad este personaje llamado también Pamela, ¿no? Es un ejemplo aplicativo de este primer caso. Veamos un segundo caso. ¿Qué pasa cuando yo conozco la suma y el cociente? Conozco la suma de 2 cantidades y el cociente de 2 cantidades. Bueno, el cociente o la razón, o la división entre esos dos valores. Por ejemplo, dice, determina el valor de 2 cantidades a partir de la suma. O sea, si conoces la suma y conoces el cociente, que se representa con letra C, vamos a ver cómo puedo hallar la cantidad mayor y la cantidad menor. ¿Sí? Bueno, la cantidad mayor dice aquí que es suma por cociente entre cociente más 1. Si yo deseo hallar la cantidad mayor, suma por cociente sobre cociente más 1. Me tiene que dar obviamente la suma y el cociente, pues, ¿no? Lo voy a tener que obviamente obtener del dato del problema y reemplazar. Si me piden la cantidad menor, será, suma entre cociente más 1. Como vemos, la cantidad menor, su desarrollo, su fórmula, por así decirlo, es mucho más sencillo que la cantidad mayor. Veamos un ejemplo aplicativo.
Ejemplo, la suma de dos números es 1215 y uno de ellos es el cuádruplo o el cuádruple del otro. Calcula el valor de los números. Bueno, hay que notar los datos que me están dando. En primer lugar, tenemos la suma es 1215 y además me dicen que uno de ellos es el cuádruplo del otro. ¿Qué significa? Que si yo divido las cantidades, la razón es de 4 veces. O sea, me están dando el cociente, ya que al decir el cuádruple, significa que la división es el valor de 4. ¿Sí? O sea, una cantidad es 4 veces la otra. ¿Ya está? Me están dando en todo caso la suma, que es 1215, y el cociente, que en este caso toma el valor de 4. Bueno, cuádruple significa el cociente 4, si fuese quíntuple, significa que el cociente toma el valor de 5, y así, pues, ¿no? Hemos identificado que me dan el cociente, que es 4, ya que el dato menciona que es el cuádruple. Ahora me están preguntando, calcula el valor de los números. Bueno, o sea, hallar las dos cantidades, pues no, porque estamos trabajando ante dos cantidades. Es decir, una cantidad mayor y una cantidad menor. Que bueno, vamos a identificar su fórmula por allá, simplemente como suma, para la cantidad mayor, suma por cociente entre cociente más 1, y la cantidad menor, suma sobre cociente más 1. Que solamente vamos a reemplazar. La suma sabemos que toma el valor de 1215 y el cociente toma el valor de 4, habíamos comentado, pues, ¿no? 1215 por el cociente que vale 4 entre cociente que vale 4 más 1. Bueno, 4 más 1, por eso que acá se ha puesto ya de forma directa el valor de 5. Bueno, multiplicamos, o de repente también podemos sacar quinta, ¿sí? Lo de arriba multiplicamos, podríamos multiplicar 4860, ¿sí? Entre 5, y esa división ya lo podemos trabajar y me da el valor de 972. ¿Está? Esa es la cantidad mayor de las que estamos trabajando en el ejemplo. Y bueno, la menor también podemos hallarlo. No es necesario aprender la fórmula de la cantidad menor, porque ya sabemos que la suma es 1215. Simplemente digo, si ya tengo 972, ¿cuánto me falta para 1215, que es la otra cantidad que complete ese total? Bueno, ya podemos tener un alcance o una idea de cuánto vendría a ser la otra cantidad, pues, ¿no? Que es la cantidad menor. Pero bueno, vamos a aplicar la fórmula básicamente, que nos dice la cantidad menor es suma entre cociente más 1. La suma es 1215, el cociente más 1 ya lo teníamos acá, cociente vale 4, más 1, 5. Efectúo la división, ya está bastante directa, y simplemente nos va a resultar, o nos va a dar el valor de 243, que justamente comprueba que la suma llega al valor de 1215. ¿Sí? Como te mencionaba, no es necesario aprender las dos fórmulas, basta con una. De repente la más sencilla, puedo aprender la menor, suma entre cociente más 1, y al hallar esa cantidad menor, para hallar la cantidad mayor, simplemente digo cuánto me falta para 1215, que es la suma en este caso, ¿no? Bueno, ya tenemos la respuesta, aplicando obviamente las propiedades respectivas, y los números son 972 el mayor y 243 el menor. Y listo, hemos utilizado esta propiedad cuando me dan la suma y el cociente de dos cantidades. Veamos un tercer caso. ¿Qué pasa cuando yo conozco la diferencia y el cociente? Conociendo, dice acá, el valor de dos números, teniendo el valor de su diferencia, o sea, diferencia D, y el cociente C. Ahora ya no tengo la suma y el cociente, ahora tengo la diferencia y el cociente. ¿Cómo ubicamos la cantidad mayor y la cantidad menor? Bueno, la cantidad mayor es diferencia por cociente entre cociente menos 1, y la cantidad menor es diferencia entre cociente menos 1. Si nos damos cuenta, es bastante parecido a la fórmula anterior, solamente que ahora acá en vez de más es menos, ya que es diferencia. Pues no podemos de repente aprender bajo ese mecanismo. Veamos en el ejemplo que ahora menciona. Tenemos el siguiente caso. En los ahorros de dos personas, hay dos personas que están ahorrando, hay una diferencia de 1024. Su ahorro de uno se diferencia del ahorro de la otra persona en 1024 soles. Si uno de ellos tiene el triple de lo que tiene el otro, siempre que una persona tenga el triple o tenga una proporción de otra cantidad, significa que el cociente justamente toma ese valor. Si es triple, su cociente vale 3. Si es cuádruplo, su cociente toma el valor de 4. Si es quíntuplo, significa que su cociente es el valor de 5. ¿Sí? Cuando una cantidad está en proporción de la otra, significa que ese valor viene a ser justamente el valor de mi cociente. En este caso, el cociente es 3, ya que es el triple. ¿Sí? O sea, tenemos la diferencia y tenemos el cociente. Si hemos identificado eso, me pide acá cuánto tiene cada uno. Bueno, ahí traemos básicamente la propiedad.
La cantidad mayor es diferencia por cociente, cociente menos 1, y la menor es la diferencia entre cociente menos 1. Reemplazamos, la diferencia es 1024, lo dice al inicio, por el cociente, ya que es el triple, el cociente sería el valor de 3. Entre ese cociente que es 3 menos 1, que sería 2 como denominador, y ya simplemente nos invita a hacer la operación, ¿no? 1024 por 3, 3072, entre 2, ya lo podemos trabajar como 1536. La cantidad mayor de esas dos expresiones vendría a ser 1536. Y la menor, bueno, podemos también decir de repente, si ya tengo la cantidad mayor, ¿cuánto le voy a quitar para llegar a 1024? Podemos de repente en esa diferencia ya ubicar cuánto le falta a la otra, pues, ¿no? A la cantidad menor. O si no, simplemente ya reemplazamos en nuestra expresión. La diferencia 1024, cociente menos 1, ya le hemos hallado arriba también, cociente menos 1, 3 menos 1, o sea 2. Y la división de 1024 entre 2, 512. Efectivamente, la diferencia de estos dos nos da el valor de 1024. Comprueba. Hemos hallado la cantidad mayor y la cantidad menor con las propiedades siempre y cuando nos den la diferencia y el cociente de dos cantidades. Bueno, nos pedían cuánto vale cada uno. Los ahorros son 1536 de una persona y 512 soles de la otra persona. Hemos podido utilizar también este tercer caso conociendo la diferencia y el cociente. Excelente. Veamos un último caso. ¿Qué pasa cuando ya no tengo suma diferencia? Ahora tengo las dos últimas operaciones que son el producto y el cociente. ¿Está? Producto y cociente. Podemos encontrar esas dos cantidades que participan sabiendo cuánto vale el producto representado por P y cociente representado por C. ¿Cómo? De esta manera. Cantidad menor, raíz cuadrada, lo voy a ubicar como raíz cuadrada del producto entre el cociente, y la cantidad mayor como la raíz cuadrada de producto por cociente. Bastante parecido, pues, ¿no? Si es menor, divido dentro de la raíz, si es mayor, multiplico dentro de la raíz. Veamos un caso práctico de esta situación. Por ejemplo, me podrían decir, ¿no? El producto de dos números, el producto, ojo, producto, es 1200. Y su cociente, acá ya está de forma directa, es 75. Tengo producto y cociente, que se presta obviamente para el caso. La pregunta es, determina la cantidad mayor. Bueno, solamente me piden la cantidad mayor. Sabemos que si es mayor se multiplica dentro de la raíz, si es menor se divide dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces hallamos la cantidad mayor, que es la raíz cuadrada del producto por el cociente. Esto vendría a ser el producto 1200 por el cociente que toma el valor de 75. Bueno, esto de acá operando, nos va a salir el valor de la raíz cuadrada, ya simplificado como el valor de 300. Significa que el número mayor toma el valor de 300. Bueno, si yo quisiera hallar la cantidad menor de repente, a modo de practicar un poquito más, la cantidad menor, recuerdo que si la cantidad mayor es 300, ¿por cuánto le multiplico para llegar al valor de que el producto de ambos es 1200? Bueno, si pensamos un poquito en esa idea, nos daremos cuenta que la cantidad menor tendría que tomar el valor de 4. ¿Por qué? Porque 300 por 4, es decir, el producto de las cantidades del mayor por el menor, 300 por 4, efectivamente cumple con el producto de ambos números, que es 1200. 300 por 4 es 1200. O sea, podemos deducir que la cantidad menor debería ser el valor de 4. Y lo podemos comprobar, pues, ¿no? Listo, es básicamente la explicación de estos 4 casos. No olvides, evidentemente, repasar cada uno de ellos. Ya tienes una muestra para poder trabajar algún ejercicio de esta forma. Y bueno, no te olvides que los casos hay que repasarlos siempre y hay que tenerlo bastante en cuenta en la resolución de la extensión que viene luego de esta parte. Bueno, ha sido un gusto con ustedes, esperemos que estén bien, saludos por la familia, cuídense y ya será otra oportunidad. Nos vemos.